Bendiciones, bendiciones en esta noche. Queremos compartir hoy la palabra del Señor y queremos ir directo al libro de Mateo capítulo 12, 46. Mientras se van conectando, y puede usted ir compartiendo esta transmisión para que pueda ser de mucha bendición para todos aquellos que necesitan escuchar una palabra, necesitan un despertar. Son tiempos muy difíciles y son tiempos donde no podemos entretenernos, no podemos desenfocarnos del llamado, no podemos desenfocarnos del compromiso que hemos adquirido no con los hombres, sino con Dios, porque nuestro compromiso primero es con Dios. Así que en el libro de Mateo capítulo 12, 46 al 50, hallamos la historia, la palabra del Señor acerca de Jesús, que estaba, dice las Escrituras, enseñando, discipulando, adiestrando, porque él sabía lo que había venido a esta tierra. Y en ese escenario donde se encontraba el Señor con mucha gente, justo llegó, dice la palabra de Dios, María, su madre y también sus hermanos. Mientras el maestro estaba inspirado, enseñándole a la gente, ministrando a la gente, capacitando a la gente, dice que llegaron ellos y le interrumpieron por un momento. Y se acercaron y le dijeron: mira, tu mamá y tus hermanos están aquí. Y el Señor Jesús se lo quedó mirando a aquella persona y le dijo: mira, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Wow, tremenda respuesta que Jesús le da a los discípulos, tremenda enseñanza que Jesús le da al pueblo, tremenda enseñanza que Jesús le da a su familia. Sabe que una de las cosas, uno de los retos, podría decir, más grandes de nuestras vidas y quizás más difíciles es poder tomar un balance en nuestro llamado y nuestra familia. Cuando hay en nuestra familia gente de sacerdocio, en mi familia es gente de sacerdocio y gente adoradora. Levitas y sacerdotes son los que hay en mi casa, en mi familia, en mi generación, desde tiempos muy atrás. Y para mí fue uno de los retos grandes poder ganarme el corazón de mi familia, poder poner ese balance, hacerle entender a mi gente que yo tenía y que tengo un llamado y que habían momentos, etapas o fechas en las cuales, yo no podía estar presente porque tenía un compromiso con el Señor. Mi vida siempre ha sido servir a Dios, estar en las áreas espirituales, en el ayuno, en la oración, en la vigilia, en la intercesión. Esa ha sido siempre mi línea. Entonces, al principio de mi ministerio, de mi llamado, de mi servicio con el Señor, eso chocó mucho con mi familia. Chocó mucho porque no podían entender, no podían comprender que era necesario que yo estuviese en los negocios de mi padre. Y quizás yo estoy segura que usted también ha pasado por una etapa como esa, o quizás usted también está pasando por una etapa como esa. Jesús tenía claro, y yo creo que nosotros, la gente con un llamado, con un ministerio, debemos de tener claro quién nos llamó y que el que nos llamó nos va a respaldar. Y poner en balance nuestras emociones, poner en balance a nuestra familia, poner en balance el ministerio. Balancear el ministerio a mí me costó bastante en los primeros años, como lo dije anteriormente, porque estaba mi familia y estaba el llamado, estaba mi familia y estaba mi servicio, estaba mi familia y estaba en la iglesia donde yo servía. Entonces no me costó un mes ni 2 meses, me costó años de lágrimas poder entender, hacerle entender, y que mejor dicho, que Dios haga entender a mi familia que yo tenía un compromiso con el Señor, sin dejarlos de amar a ellos, porque nunca usted y yo vamos a dejar de amar a nuestra familia. Nuestra familia siempre va a ser nuestra familia. Nuestros padres siempre van a ser nuestros padres.
Pero me costó mucho, me costó muchas lágrimas, me costó mucha oración, me costó mucho ayuno y me costó mucho testimonio. Tener que menguar en muchas cosas para que mi familia pueda crecer a través de mi testimonio y de lo que yo profesaba. Ahora, escuche esto. Está Jesús ahí en su mejor momento, inspirado, enseñando, inspirado, capacitando, inspirado, adiestrando a la gente. Y llega no cualquier persona. La persona que llegó no era la vecina, la persona que llegó no era el vecino, no era una amiga, era su madre, y dice la Biblia, eran sus hermanos. Pero Jesús tenía bien claro, cuando nosotros tenemos bien claro a lo que vinimos a esta tierra, qué vinimos a hacer a este mundo, para qué es que estamos nosotros aquí, y nosotros ponemos los pies, ponemos el balance y decimos, ok, hello, todo tiene su tiempo. Este es mi tiempo con el Señor, este es mi tiempo con mi familia, este es mi tiempo con mis amigos, este es mi tiempo de descansar, este es mi tiempo de relax. Aunque yo pienso que en Dios no hay relax, porque justo cuando estás descansando, que de pronto aparentemente el lunes es de los pastores, resulta que el lunes te llegó un mensaje donde por ahí alguien necesita una palabra. Yo digo que nosotros no tenemos tiempos de relax, porque justo el día que tú necesitas una palabra, resulta que alguien te escribió, alguien te envió un WhatsApp y te mandó a decir, mira, necesito, me pasa esto. Y empiezas a fluir porque eso está ya dentro de ti. Y Jesús lo tenía bien claro. La iglesia de Cristo de esta temporada creo que se ha desenfocado tanto, que se le ha olvidado la prioridad en sus vidas. Vuelvo y digo, no es que dejes de amar a mamá, dejes de amar a papá, que te olvides de los compromisos en el hogar. Las mujeres que tienen sus esposos, que tienen niños pequeños, de arreglar la casa, de cocinar y de hacer todo lo que tienen que hacer. Pero es muy triste saber que ya no hay prioridad. Jesús tenía su prioridad, y su prioridad era hacer lo que él sabía y lo que tenía que hacer en esta tierra. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo, él sabía que el tiempo que él iba a estar aquí no era mucho, y que por ese lapso de ese tiempo, el tiempo que tenía que estar, él tenía que apresurarse a entrenar, a capacitar gente, a adiestrar gente, a darle la palabra, a hacer milagros, a hacer prodigios. Cuando nosotros entendemos que el reino de Dios es primero, entonces nosotros vamos a ser gente que va a tener familia, amigos con corazones sanos. Cuando nosotros podemos enseñarle a nuestra gente, te amo, pero tengo un compromiso con Dios. Te amo, pero hoy es domingo y es domingo de ir a la casa del Señor. Porque muchos por razones X, trabajo, negocio, tantas cosas, los niños que están estudiando ahora por el internet, tienen una plataforma diferente, no puede la gente congregarse. Pero el domingo, que es del Señor, la gente tiene que congregarse. Cuando nosotros entendemos que hay prioridades en nuestra vida y que nuestra prioridad es Dios primero, las cosas van a ser diferentes. Así que Jesús lo puso bien claro. Yo no sé si algún familiar se resienta cuando usted le diga, ¿sabes qué? Yo no puedo recibirte porque yo tengo servicio este día domingo. Yo no puedo recibirte o te recibo después. Me quiero tomar un café, sí, después de la 1, de las 2 de la tarde que termina mi servicio. A mí me pasa mucho eso. Mi familia aprendió a planificar después de. Mi familia entendió que Jacqueline no le pertenecía a nadie en esta tierra, sino a Dios. Y vuelvo y digo, eso no fue fácil. Me costó oración, me costó ayuno, me costó vigilia y me costó humillarme delante de la presencia de Dios y callar e ir al cuarto a orar.
para que Dios empiece a tratar con cada uno de ellos y ellos puedan entender en Dios que había una prioridad en mi vida y mi prioridad era el Señor y sigue siendo el Señor. Así que no es malo planificar, pero tenemos que entender que el reino es primero. No es malo planificar, pero tenemos que entender que Dios es primero. No dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, después todo lo demás vendrá por añadidura. No es primero toda la añadidura y después el reino. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Hay prioridad, y la prioridad para la iglesia de Jesús se llama Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es su servicio, es su llamado. Y Jesús tenía bien clara esa prioridad en su vida. Él no vino a entretenerse con nada. Él vino a hacer lo que Él tenía que hacer. Es que cuando nosotros sabemos qué tenemos que hacer en esta tierra, no nos desenfocamos. Cuando nosotros sabemos qué tenemos que hacer en esta tierra, no andamos dando vueltas como el pueblo de Israel, que en vez de ser 40 días fueron 40 años. Porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, a dónde queremos ir, cómo queremos ir, qué vamos a hacer, para qué estoy aquí. Yo no sé si usted sabe para qué usted está aquí. Hay mucha gente que tiene llamado, que tiene dones, que tiene talentos, que tiene un doctorado en teología, tiene un masterado en teología y tienen un montón de títulos, pero no están haciendo nada con ellos. ¿Por qué? Porque el reino para ellos no es primero. Y es un tiempo de despertar, es un tiempo de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde? ¿Cuál está siendo mi prioridad? A mí me da tristeza porque veo jóvenes con llamados, con talento, haciendo lo que no es lo que tienen que hacer. Están enfocados en otra cosa. Están enfocados en su carrera tan solo, en el trabajo. Gente que trabaja tanto y el reino es el último. Pero Jesús lo tenía bien claro. El reino para Jesús era y es y siempre fue primero. Ser balanceados en esta vida es algo que por lo regular a la gente latina nos cuesta. Les pongo un ejemplo. Yo viví muchos años en Alemania. Y en Alemania la gente se mueve bajo un horario, bajo un sistema, bajo todo es controlado. Por ejemplo, yo tenía que ir a trabajar, a limpiar, porque yo limpiaba casas, y yo tenía que ir a limpiar una casa y yo tenía que estar a las 9 de la mañana en mi trabajo. Porque mis jefes se iban a trabajar también y me quedaba yo en la casa. Si yo llegaba 9:10, mis jefes ya se habían ido. Entonces, para no llegar tarde, yo tenía que salir más temprano, porque yo tenía que ya tener la hora medida, trabajar con el reloj. Si cojo el tren o el bus que tenía que coger 10 minutos después, eso era de ley que yo iba a llegar 10 minutos tarde. Si cojo el tren 30 minutos después, iba a llegar 30 minutos tarde, porque los trenes y los buses pasan un horario específico, a una hora específica y en un lugar específico. Entonces, llegar tarde me representaba, número uno, pérdida de horas de trabajo. Me representaba pérdida financiera. Y me representaba pérdida que podía no solamente perder las horas y perder el dinero, sino perder totalmente el trabajo. Entonces, eso me enseñó a mí a ser puntual en mis horarios. Y lo aprendí tanto que yo soy muy puntual. Usted me invita a mí a un lugar, yo llego antes. Si usted me dice, Jacqueline, vamos a una cita a tomar un café, usted me dice a las 4, yo llego 10 para las 4. Yo nunca llego tarde, a mí eso no me gusta. Y a los servidores yo siempre les digo, nunca lleguen tarde. Porque yo viví tantos años que me acostumbré a ello. A llevar un horario, a ser disciplinada en el horario. La gente latina no es disciplinada en el horario. La gente, el culto empieza a las 11 en mi casa. En otros lugares empieza a las 10, en otros lugares empieza a las 8, a las 9. Pero en mi caso empezamos a las 11. La gente llega a las 12. Porque el reino no es primero para ellos.
Porque si fuese una reunión de trabajo, donde el jefe dice que a las 11 el que les paga, ¿no? Aquí en la tierra, llegarían antes de las 11, nunca llegarían después de las 11. Porque saben que el puesto les va a costar. Entonces, ¿por qué la gente llega tarde a los cultos? Porque el reino no es primero. Primero es cualquier otra cosa, menos eso. Y los latinos tenemos ese problema de llegar siempre tarde a las reuniones. Eso es solamente disciplina. Si tengo que llegar temprano, me tengo que ir un poco más antes. Si me voy en bus, tengo que calcular el tiempo. Si me voy en un taxi, ok, se demora 5 minutos, yo estoy a 5 minutos a la iglesia. Yo ya sé que tengo que estar antes. Y aún yo como pastora, nunca llego a la iglesia a la raya, ni después. Siempre llego antes. Me acostumbré a eso. Y somos indisciplinados en muchas cosas. Muchos son disciplinados en la comida, pero no son disciplinados en otras. Así sucesivamente. Pero a mí me gusta porque Jesús, aunque quizás para muchos fue drástico, Jesús pone prioridad. A ver, espérate un momentito. Yo estoy en los negocios de mi padre y me conviene. Y yo sé que a usted le conviene, a mí me conviene. Yo conversaba hoy con mi hijo, Carlos Javier, y yo le decía, Carlos, nos conviene estar en los negocios del Padre. Nos conviene a los ministros, a los siervos, a los hijos de Dios, nos conviene. Los beneficiarios, los que se benefician de este maravilloso llamado, no es la gente de afuera, somos nosotros. No es Dios, somos nosotros. Cuando nosotros entendemos nuestro llamado, cuando nosotros entendemos que el reino de Dios es primero y que Él sufre violencia, entonces yo creo que nuestras vidas van a ser diferentes. Yo creo que vamos a llevar una vida totalmente llena de plenitud. Por eso es que hay muchos ministros frustrados. Porque el reino no es primero. Y esto le cuesta entender a mucha gente. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 9, 57. Y yo sé que esta palabra usted quizás la ha escuchado un montón de veces, pero yo sentí en el espíritu decirla. A alguien Dios va a bendecir. Cuando iban en camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier sitio donde vayas. ¿Cuánta gente no le ha dicho a Jesús eso? Cuando ha estado en un culto maravilloso, un congreso, y hubo una palabra que uno dice, wow, me reventó la cabeza esta palabra, nunca la había visto de esa manera, la he leído tanto, pero no, es que este predicador me voló el cerebro. Entonces dice que Jesús le contestó a aquella persona, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Se fue el primero. Luego después Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, no, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y vino otra persona, dice en el siguiente versículo, en el 61, y Jesús, Señor, quiero seguirte. Pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo, el que pone, esto es para usted, que un día recibió a Jesús en su corazón. Y en un momento de éxtasis, de emoción, porque yo creo que emoción es una cosa y convicción es otra, ¿sabes? Jesús le dice, el que pone la mano en el arado, no se le ocurra mirar para atrás. Porque si mira para atrás, no es apto para el reino. Una cosa es que por cualquier circunstancia de la vida, situaciones, pruebas, enfermedades, desiertos que a veces pasamos, nos sintamos que no podemos. Otra cosa es que tiremos la toalla. ¿Cuánta gente en este tiempo no se encuentra haciendo
todo lo incorrecto, lo que Dios no le ha llamado a hacer, lo que Dios no le ha dicho que haga, y ha soltado su llamado. Se desenfocó total. Mire, hay profetas, hay evangelistas, hay adoradores, hay pastores, hay maestros, hay apóstoles haciendo lo que no tienen que hacer en este tiempo. Dejaron el reino a un lado y se enfocaron en negocios, se enfocaron en hacer dinero, porque la situación, la economía, pastora, usted no sabe. Yo sé porque yo también paso lo mío, solo que no lo posteo en el Facebook. Pero cuánta gente hizo a un lado su llamado, su ministerio, su don. Y yo sé que hay en el libro de Mateo un ejemplo, una parábola acerca de los talentos. Pero yo creo que estamos en tiempos de no perder. No sé cuánta gente ya ha perdido. No sé cuánta gente ha tenido pérdidas en muchas áreas de su vida. Pero yo creo que no es tiempo de pérdidas, yo creo que es tiempo de ganancia. Yo creo que es tiempo de levantarse, yo creo que es tiempo de decir, sabe, hasta aquí. Yo creo que es tiempo de balancear. Yo creo que es tiempo de poner prioridades en nuestras vidas. Que si tiene que trabajar, trabaje, porque el apóstol Pablo dijo, es que el que no trabaja no come. Ok, pastora, tengo una hija, tengo hijos, tengo esposa que mantener, es ok. Pero hay un balance para todo. Quizás tú no tengas un llamado a tiempo completo. Quizás no tengas un ministerio a tiempo completo. Balance. Es tiempo de poner balance. Y Jesús lo dijo bien claro. Me quiero despedir, dijo aquel siervo, de mi familia. Epa, relax, de mi familia. A mí me dijo Dios un día, hace muchos años, cuando yo empecé a servirle al Señor. Carlos Javier, mi hijo, tenía creo que 11 años, 12. Y yo serví en una fundación de niñas. Y recuerdo que mi casa, yo vivía con mi madre en San Felipe. Y yo me iba a la Huangala a servir a Dios. De San Felipe a la Huangala. Es que cuando tú estás enamorado, tú no miras distancia. Solo sabe la gente que se ha enamorado. Y recuerdo que dejaba a Carlos Javier solo. Y eso me preocupaba. Y no trabajaba por dinero tampoco. Y el Señor me dijo un día, Jacqueline, ocúpate de mis negocios, que yo me ocupo de tu hijo y de tu familia. Y vive Jehová, que Dios ha cumplido. Porque cuando Dios promete algo, Dios no queda esa palabra en un vacío. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios dijo que yo y mi casa seremos salvos. Dios ha cumplido. Y yo sé que los que vienen detrás de mí, mis nietos, mis bisnietos, hasta que Jesucristo venga, serán salvos. El que ponga la mano en el arado, usted que hizo un compromiso con el Señor, usted que un día le dio su vida a Cristo Jesús, usted que un día tocaba la batería, usted que un día danzaba, usted que un día profetizaba, usted que un día predicaba con toda pasión, usted que un día adoraba y usted soltó la toalla. Estamos en los últimos tiempos. Vuélvala a tomar. Aún estamos en el tiempo de la gracia. Aún estamos en el tiempo de la misericordia. Aún estamos en el tiempo de la piedad, donde podemos ir a Él. Aún tenemos un abogado que todos los días, día y noche, está clamando, está intercediendo, está apelando por nosotros ante ese trono celestial. Porque hay un trono donde a diario somos acusados y usted ya sabe por quién. De nada sirve que nos demos golpes de pecho, sino hay que levantarse y decir, bueno, ya no hice en los 6 meses nada, pero en lo que me queda, lo voy a hacer.
porque es tiempo de levantarse. El que ponga la mano en el arado y luego mira atrás, no es digno. Pero usted todavía tiene chance de tomar lo que ha soltado, de arrepentirse. Yo creo en el ministerio de la reconciliación. Yo creo en la restauración. Yo creo en la restitución. Yo creo en un Dios que nos perdona. Yo creo en un Dios que nos lava, en un Dios que nos vuelve a dar oportunidades. Yo soy testigo de eso. Oportunidad en el Señor las tengo todos los días. De levantarme, de seguir con ganas, a veces sin fuerzas, a veces con salud, a veces sin salud. Pero es tiempo de levantarse. No es tiempo de quedarse lamentando. Es tiempo de tomar, es tiempo de decir, Señor, aquí estoy. Aquí están los dones que me diste. ¿Qué hago? Señor, aquí está el llamado que me diste. Señor, ¿cómo empiezo? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, guíame, direccióname a la iglesia correcta. Direccióname al pastor correcto. Direccióname a la congregación correcta. Yo quiero levantarme. Quizás lo que en 10 años no pudiste lograr, en 1 año lo puedes lograr. Jesús no necesitó 10 años para hacer todo lo que Él hizo. Solo 3. Muchos años sí de preparación, pero 3 para marcar la historia. Por los siglos, de los siglos, generación tras generación hablamos de Jesús y de los milagros de Jesús y de lo que Jesús hizo y la cruz de Jesús y la pasión de Cristo. No necesitas mucho tiempo, solo necesitas decidirte. Prioridades, porque el reino de Dios es primero. El reino de Dios es primero, sin dejar de hacer lo uno, sin dejar de hacer lo otro. Un balance. Puedes amar a tu esposa, pero primero es Dios. Puedes amar a tu esposo, pero primero es Dios. Puedes amar a tus hijos, pero primero es Dios. Puede venir la suegra a visitarte el domingo, sí, pero primero es Dios. Puedes hacer todo, puedes trabajar, sí, pero primero es Dios. Porque todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Busca al Señor, porque el reino de Dios en esta temporada, como nunca antes, sufre violencia. Y esto ya no es un cuento, esto es una realidad. El Señor les bendiga. Recuerda, no importa dónde te encuentres, no importa lo que hayas hecho, cada quien con Dios. Es tiempo de levantarse. Usted que está apartado, es tiempo de levantarse. Usted que está haciendo las cosas mal, es tiempo de enderezarse. Es el tiempo del Señor. Es el tiempo de su gracia. Es el tiempo del reino de Dios. Como nunca antes. Yo siento en mi espíritu que estamos más cerca. Lo de la vacuna, lo del COVID, lo de todo se está cumpliendo. No te vayas de esta tierra sin cumplir. Como dice el libro de Jeremías capítulo 1. Tu llamado no empezó aquí en la tierra. Tu llamado empezó en el cielo. A ti no te ungieron recién. El que te unja en una iglesia, el que un pastor te unja, el que un apóstol te unja, es el diseño que ya está establecido en el cielo. Como se hizo en el cielo, se hace aquí en la tierra. Tú ya desde antes vienes ungido, desde antes vienes con un llamado. Ese que tocas la batería, que cantas bien bonito, que cantas como Ingrid Rosario, todo eso fue el diseño de Dios. Dejaste de hacerlo, vuélvelo a hacer. Que danzabas como nadie danzaba y cuando tú danzabas se sentía que había una presencia de Dios, vuélvelo a hacer. Eso no empezó aquí. Eso ni siquiera nació en tu corazón. Eso nació en el corazón de Dios. Porque la palabra lo dice. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase, mire eso, antes de que te formase en el vientre de tu madre, antes de que tu papá y tu mamá se encontrasen, antes, dice la palabra, yo ya te había apartado, te había ungido, y escuche esto, y dice, y ya te había enviado a las naciones. No es después de que naciste, que fuiste seleccionado para que te ocupes del reino de Dios. No, eso fue antes. Cuando usted y yo entendemos que antes
que en mi vida, que antes de llegar a la tierra, hubo un antes en el cielo, entonces sabemos quién soy. Y tengo una identidad. Amo a mi madre, amo a mis hermanos, amo a mi hijo, amo a mi familia, amo a mis amigos. Pero el reino es primero. Primero es Dios. Primero es Dios. Lo demás viene por añadidura. El Señor les bendiga grandemente. Así que espero que esta palabra llegue a sus corazones. Hasta la próxima.